Ok, primeramente entonces saludar a los que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, lo que vamos a hacer es repasar un poquito la parte de teoría para que no queden dudas y ir viendo algunas otras cosas. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer ejercicios. Ojalá la segunda mitad de la clase. Ahí como para ir entendiendo un poco mejor. De acuerdo cómo progresemos, la otra semana sí sería bueno, tal vez que hagamos las dos clases. Entonces ahí, al final de la clase, entonces ustedes me dicen si ven bien que hagamos las dos clases o que dejemos solamente una clase. ¿Ok? Entonces, vamos de una vez a la parte. Ah, bueno, antes de que se me olvide, recuerden que el sábado está el primer examen corto, ¿verdad? Ese va a tener un poquito más de una hora para que lo respondan. La hora está establecida y ahí, entonces, para que se puedan conectar, ¿verdad? No se les olvide ese examen porque, ¿verdad? Para que no pierdan esos puntos. Ese examen ustedes lo van a realizar entonces en lo que sería, voy aquí a compartir un momentito. Aquí en la cátedra, entonces dice un poco lo que tenemos y por acá abajo dice realizar el examen corto número 1 y el cual se habilitará en esta comunidad. Por acá está. Mañana se va a habilitar entonces lo que sería la solución de la tarea 1, ¿verdad? No solo les van a poner los dos ejercicios que yo escogí, sino que les van a poner todos los ejercicios propuestos para esa tarea. Ok, entonces aquí se va a habilitar un enlace el día de mañana y el día sábado empieza a las 3 de la tarde el enlace para el examen corto 1. ¿Ok? Aquellas personas que tengan algún tipo de adecuación curricular, ¿verdad? Entonces lo estarían haciendo en este otro, pero creo que nadie me había enviado las cartas o, ¿verdad? La información correspondiente. Entonces creo que nadie le toca hacer ese otro examen. Sí. Ok, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, estas cuestiones. Y bueno, empezamos entonces. Ahí están viendo la pantalla, supongo. Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a empezar con esta parte que se llama dinámica de una partícula, que es la parte de fuerzas, de las fuerzas entre diferentes cuerpos. Entonces, denme un segundito para activar el chat. Y esto. Y, ok. Entonces, para iniciar esta parte de dinámica lineal, básicamente es algo que se trabaja o que, ¿verdad? Inició con lo que sería Sir Isaac Newton, que fue el que generó la matemática y generó la teoría para
esta parte de dinámica lineal. ¿Ok? Vamos a establecer lo siguiente. Las partículas se van a mover. Bueno, se pueden mover en más de una dimensión, pero por lo general vamos a estar o vamos a ver lo siguiente. Las partículas se van a mover en solo una dimensión. ¿Ok? Entonces eso para facilitar un poco las cosas. Si la partícula, digamos, se encuentra en un tipo de plano inclinado, moviéndose acá en 2 dimensiones, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es poner acá nuestro eje X y poner acá nuestro eje Y. De esa manera, al inclinar nuestro sistema de coordenadas, entonces la partícula solamente se movería en una dimensión. Eso más que todo para facilitar algunos de los cálculos. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar. Entonces, acá ya ahora sí nos va a interesar el hecho de la masa de los cuerpos. O nos va a interesar también otros conceptos como el concepto de momento de los cuerpos, que eso sí va a estar afectando. Nosotros sabíamos que en cinemática la masa de los cuerpos no importa en la descripción de un, cuando nosotros describimos un cuerpo, ya que sin importar la masa, el cuerpo se va a comportar bajo las mismas condiciones en ausencia de resistencia del aire y otras cosas. Okay, no importa si es una hormiga o si es un elefante el que se estaba moviendo. Okay, todo se va a mover de acuerdo a esas reglas que habíamos visto en la parte de cinemática. Ahora en la parte de dinámica sí nos va a interesar un poco ese movimiento, porque aquí ya estamos aplicando conceptos de fuerza. Entonces, ¿qué es la masa de un cuerpo? ¿Alguien me podría decir qué entienden ustedes por la masa de un cuerpo? Sí. Andy. No iba a decir algo como, como es que cantidad de materia. No sé si estoy muy correcto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? Cantidad de materia. Cantidad de partículas. ¿Cantidad de partículas o cantidad de materia? Más bien de partículas. Yo creo que materia. ¿En qué unidades se mide la cantidad de materia? En mol. En mol. Moles. ¿Y la masa? No importa. La Profe. unidad de base son los kilogramos. Sí. No sé qué también está, pero no que la masa era como la resistencia al movimiento. Ok, eso está bastante bien. La masa va a ser la resistencia al movimiento. Bueno. Ok, para serles un poco franco y para que trabajemos un poco más, en realidad, ese concepto así propio, un concepto de masa, en realidad nadie lo sabe. Nadie sabe con exactitud qué es la masa. Ahora ya se ha estado acercando un poco más a conocer qué es la masa gracias al descubrimiento del bosón de Higgs, ¿verdad? En este siglo y algunas otras teorías. Pero en sí, digamos, la masa, hay diferentes definiciones dependiendo de cómo se trabaje. Está la masa inercial,
que es la que nosotros vamos a usar, que es la resistencia a un cuerpo a moverse, ¿verdad? O a cambiar su estado de movimiento. La masa en kilogramos, que es cuánto, ¿verdad? Cuánto peso por... la masa sería el peso que tiene un cuerpo entre la gravedad, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, para no ir muy allá, vamos a ver y vamos a decir entonces que la masa es una medida cuantitativa a lo que dijo el compañero, a la resistencia de un cuerpo a ser acelerado ante una fuerza determinada. Eso es lo que vamos a definir como masa. ¿Va bien? Compañeros, compañeras. Está bien, profe. Profe, no Sí. entendí por qué no es como la cantidad de materia de un cuerpo, la masa. Ah, porque no es lo mismo si yo tengo un mol de hidrógeno o si tengo un mol de, no sé, de plomo. Ujú. El mol de plomo va a tener mucho más masa que el mol de hidrógeno. ¿Me sigue? Ok, sí, entiendo. Pero también, digamos, la masa, como les digo, también está relacionada y, bueno, ahorita ya se han hecho un poco de avances en el asunto. Ahorita, por ejemplo, bueno, antes lo que se tenía para medir la masa básicamente era un cilindrito de un material irilio, no me acuerdo qué más, que lo que pesaba, que tenía una masa de 1 kilogramo. Y eso se definió como 1 kilogramo. Ahora se están haciendo intentos para cambiar esa definición y que uno pueda hacerlo en el laboratorio. Ahora la masa se está tratando de hacer, digamos, con una esfera perfecta de silicio o se está tratando de hacer también a partir de experimentos, ¿verdad? Poder calcular la masa con experimentos sencillos de reproducir en laboratorios. Sencillos entre comillas, ¿verdad? Pero sí, digamos. Por lo general, se trata de buscar, digamos, algún material que no tenga muchos isótopos, que sea bastante estable, porque eso me altera, entonces, cuál es la masa exacta. Entonces, ahí, digamos, es una cuestión bastante complicadilla de definir mediante los moles. ¿Ok? Entonces, por eso, digamos, en química sí se usa mucho que la masa, para encontrar la masa, es igual, bueno, en realidad, voy a ponerlo así, la masa de un cuerpo se puede ver como la masa molar por la cantidad de moles. ¿Verdad? Donde la masa molar son kilogramos por mol. Pero este es un método un poco inexacto de medir. ¿Por qué? Más que todo por la cantidad de isótopos que pueden haber en una determinada cantidad de moles. Pero bueno, no me quiero meter mucho ahí. Compañero, ¿quedó claro la duda? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Ahora, ¿qué será la inercia?
de un cuerpo. Es cuando, no sé cómo se puede decir, pero es como la fuerza en una dirección, ¿no? No. Entonces Me sería como, Ajá. me parece que era la tendencia de un cuerpo en seguir en su estado de movimiento. Ok, esa es la ley de la inercia. La inercia como tal es en realidad la resistencia que tiene un cuerpo al movimiento. Esto de la inercia lo vamos a separar un poco más adelante cuando nosotros veamos inercia rotacional o inercia lineal. En el caso de la inercia lineal, para la resistencia que tiene un cuerpo, ya sea a ser parado o a o a empezar a moverse, es en realidad la masa que tenga el cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco acá y vamos a decir entonces que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esta masa es la que me va a permitir o la que me va a dar una cierta resistencia a que ante una fuerza el cuerpo se acelera. Esa es un poco la idea general de esto. ¿Ok? Ahora vamos de lleno. ¿Qué es una fuerza? Hoy vamos a hablar de fuerzas, así que definamos qué es una fuerza. ¿Qué creen ustedes que sea una fuerza? velocidad aplicada a una masa. No. Mm, ¿Alguien más? Algo que genera aceleración. Algo que genera aceleración, ok, eso está bastante bien. Pero ahí le falta un poquito más. ¿Alguien más? Aquello que genera el movimiento de un cuerpo. Ok, más o menos. Un poco parecido a la otra opinión. ¿Alguien más? ¿Qué será una fuerza en específico? Una magnitud. No, en realidad es un vector. Una fuerza es un vector. Ok, esa que mandaron por el chat está bastante bien. Agente que modifica el estado de movimiento de un cuerpo. Ujú. Ok. Y estado de movimiento, vamos a verlo, que el estado de movimiento es la velocidad del cuerpo como vector. Ok, por ahí va bastante bien, pero todavía nos falta un poquito más. No sé, Andy, si quiere responder un poco a esto. Ah, mm, ¿Qué bueno, es una fuerza? bueno, ah, ay, ¿cómo lo explico? Es que, digamos, yo tengo la misma idea que los anteriores. Generalmente la fuerza causa un tipo de movimiento de los objetos. Es la Ujú. causa del movimiento de los objetos. Bueno, en realidad no es la causa del movimiento. Ese es un pensamiento del estilo de Galileo. Estoy muy que, que se, indeciso. que se pensaba en esa época que el movimiento, que para que un cuerpo esté en movimiento, Ujú. se necesita aplicar una fuerza. Mm, Y no, más bien el cuerpo puede estar en movimiento a menos que una fuerza lo detenga o que una fuerza le cambie esa velocidad. Míralo ahí.
Sí. Esa es la Ah. primera ley, correcto. No sé. Ok, primero, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y esto es importantísimo que ustedes lo apliquen cuando están resolviendo ejercicios. Primero, una fuerza solamente se puede dar entre dos cuerpos diferentes. ¿Ok? Eso significa que el cuerpo A va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo B. Nunca se puede dar una fuerza aislada. ¿O sí? Compañeros, compañeras. ¿Se podría dar una fuerza aislada? ¿A qué se refiere con una fuerza aislada? Como una fuerza que no afecta al resto del sistema. Que afecta, digamos, algo que afecta a un cuerpo que no provenga de nadie más, que nada más afecta a ese cuerpo en específico. Fuerzas internas. Aunque eso siempre se cancelan. Exacto, exacto, eso vamos a, ese es el meollo del asunto. ¿Ok? Entonces, una fuerza siempre tiene que estar aplicada de un cuerpo a otro cuerpo. La tercera ley nos va a decir entonces que esas fuerzas son recíprocas entre sí. O sea, que si A ejerce una fuerza hacia B en esta dirección, entonces B va a ejercer una fuerza sobre A en esta dirección con la misma magnitud. Esa es la tercera ley de Newton. Pero por ahorita no hemos llegado hasta ahí, sino lo que yo les digo es que para que exista una fuerza en el cuerpo B, tuvo que estar presente el cuerpo A. O sea, A es el que genera esa fuerza sobre B. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Ok? Entonces tiene que haber una interacción entre los cuerpos. Por lo tanto, yo voy a llamar a la fuerza, o yo voy a definir la fuerza como la influencia que tiene un cuerpo sobre otro para cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? Compañeros, compañeras. ¿Les parece esa definición? Sí, profe. Vea que ahí incluimos también un poco lo que dice Oscar, agente que modifica el estado de movimiento de un cuerpo. Entonces, en realidad es una influencia que actúa sobre un cuerpo, un objeto, lo que sea, haciendo que cambie su estado de movimiento. Eso es una fuerza. Importante, siempre se aplica de un cuerpo a otro. Y otra cosa es que cumple el principio de superposición. El principio de superposición es el siguiente. Vamos a ver. Si yo aplico una fuerza 1 en esta dirección, ¿qué va a hacer la caja? Si está quieta. Si la caja está quieta, va a empezar a moverse en esta dirección. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y si aplico una fuerza 2 en esta dirección, ¿qué va a hacer la caja? Obviando la fuerza 1. Se va a levantar. Se va a ir en esta dirección, correcto. Entonces, la suma vectorial de ambas fuerzas sería esta acá. Esta es la suma vectorial.
Esta sería fuerza 1 más fuerza 2. Visto como vectores. ¿Me siguen? Entonces la caja lo que va a hacer es moverse en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que dice un poco ese principio de superposición? Que yo puedo estudiar por separado la influencia o cada fuerza y su influencia sobre un objeto. ¿Ok? O puedo sumar todas las fuerzas, tomo todas las fuerzas y la influencia total o la influencia real sobre el cuerpo va a ser la suma de esas fuerzas. Entonces, lo puedo hacer fuerza por fuerza o puedo hacer, ¿verdad? Para ver efecto 1, efecto 2 y sumo los efectos, o sumo las fuerzas y veo el efecto neto. Eso es un poco el principio de superposición. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Si lo vemos en una sola dimensión, es más sencillo. Entonces, esa fuerza 1 va a generar ese efecto sobre la caja. Y si yo tengo aquí una fuerza 2 igual que la 1, entonces este va a afectar que la caja se mueva en esta dirección, ¿cierto? Compañeros, si las dos Sí, sí, fuerzas... profe. Y entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza neta? Si yo sumo las dos fuerzas vectorialmente, si son iguales, ¿cuánto va a dar? Sería 0. Sería 0. ¿Y qué pasa si el objeto se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda al mismo tiempo? De igual forma. No se mueve. No se mueve. Entonces, la fuerza neta es 0 y por lo tanto el objeto no se va a mover. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea general del principio de superposición. Que yo puedo hacer la suma vectorial de las fuerzas para que estos, para poder analizar esas cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok. Ahora, ¿qué influencia puede tener una fuerza o qué efecto puede tener una fuerza sobre los cuerpos? ¿Qué puede hacer esa fuerza? Moverlo o ¿cómo se dice? O deformarlo. Ok, puede formarlo. Aunque por el momento lo que vamos a ver son, o para el curso no vamos a ver las deformaciones de los cuerpos, sino vamos a ver solamente en el hecho de los movimientos de cuerpos. Vamos a trabajar entonces con sólidos rígidos no deformables. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ya sabemos que puede tener un cuerpo que puede aumentar su velocidad, que puede empezar a moverse si estaba quieto. Pero, ¿qué otra cosa hace entonces una fuerza? Profe, si fuera como torque, lo podría rotar, ¿verdad? Mm,
Sí, pero por el momento solamente estamos viendo la parte lineal, movimiento lineal. Así que no nos vamos a meter en torques. Pero sí, ¿qué pasa si el objeto tiene esta dirección, tiene una velocidad para allá y yo le aplico una fuerza para arriba? Diagonal para arriba. Entonces el objeto Cambia la dirección. cambia la dirección. Ese es el tercer efecto que va a producir. Entonces, puede producir cambios en el movimiento. Primero puede poner en movimiento un cuerpo en reposo, acelera o frena un objeto en movimiento, y el más importante que siempre se le olvida a todo mundo es puede cambiar la dirección sin necesidad de que el objeto, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue lo que iba a decir. Bueno, puede cambiar la dirección del cuerpo, bueno, sin la necesidad de cambiar la velocidad del cuerpo. O sea, puede permanecer a la misma velocidad, pero en dirección diferente. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con eso? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. ¿Cuáles casos puede cambiar la dirección? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles casos cambia la dirección? Cuando algo rebota. No. Bueno, sí. Sí, sí. Pero un Cuando algo caso, rebota y lo patea o algo así. ok, un caso típico o que vamos a estudiar un poco más en eso del cambio de dirección es cuando tenemos la Tierra y la Luna. Vea que sobre la Luna solamente tenemos una fuerza de atracción que es la fuerza de gravedad. ¿Ok? Y esa fuerza de gravedad lo que hace es que el objeto, gracias a la velocidad que lleva, esté cambiando la dirección. Porque acuérdense en lo que les había dicho. La dirección o la dirección de la velocidad es hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Entonces, acá, en este punto de la luna, bueno, en el punto A, la luna se está moviendo hacia la izquierda, pero recibe el empujón de la fuerza y empieza a dar vuelta. En el punto B se está moviendo hacia abajo. En el punto C se está moviendo hacia la derecha. Y en todos los casos se mueve a una velocidad aproximadamente igual. Entonces, de la trayectoria, en realidad, la recta tangente a esa trayectoria va a ser hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a decir entonces que esa fuerza que hace que el objeto rote se llama una fuerza centrípeta o fuerza radial. ¿Ok? Y esa entonces va a estar dada por la masa, la velocidad al cuadrado y el radio. Entonces la aceleración. Con permiso, Sí. ¿podría repetir el nombre de la fuerza? Ok,
la aceleración radial o aceleración centrípeta, vean que tienen el mismo nombre de la fuerza. Radial o centrípeta, con cualquiera de los dos, se puede ver en diferentes libros. En la cátedra principalmente se usa la radial. Y la aceleración radial va a estar dada como la velocidad al cuadrado entre el radio. Profe, perdón, ¿cuál era la fórmula de la derecha? Esta de acá, Ujú. esa es masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Pero, ¿qué es lo que representa? Ah, eso, esa es la fuerza que se está aplicando para un cuerpo que está dando vueltas. Por Ah, ejemplo, ok. ¿qué pasa cuando usted tiene una piedra atada a una cuerda? Y empieza a darle vueltas. Vea que aquí yo tengo una fuerza con la que estoy jalando la piedra en todo momento. Y al estar dando vueltas, entonces esa fuerza va cambiando de dirección. Siempre va a ir hacia mi mano que estoy sosteniendo la cuerda. Sí. Y esa fuerza entonces está o es debido a esa velocidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es algo que quiero que ustedes tengan ahí en cuenta. ¿Sí o no? Ok, entiendo. Gracias. Ok. Entonces ahora sí vamos con las 3 leyes de Newton que tenemos acá. Ley 1, ley de la inercia. ¿Ok? ¿Qué dice la ley de la inercia? Que si yo lanzo un objeto en una dirección, con una cierta, bueno, si un objeto se está moviendo con una dirección en un cierto lugar, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes lancen un pilot o que ustedes lancen el lápiz que tienen en la mano, lo lancen en una dirección. Lo que dice la ley de la inercia es que ese lápiz o ese objeto o lo que quieran lanzar o la piedra o lo que sea, siempre va a seguir en línea recta a velocidad constante. O sea, esa velocidad no cambia o el objeto está, si estaba quieto, va a seguir quieto, ¿verdad? A menos que una fuerza cambie esa dirección. Entonces, lo que habíamos visto de proyectiles, ¿ok? ¿Por qué el proyectil sigue esa trayectoria? Compañeros, ¿por qué no sigue en línea recta? Porque la gravedad cambia la dirección. Exacto, a menos que una fuerza, que en este caso es la gravedad, cambie la dirección del cuerpo. Ok, entonces, todo objeto va a seguir a velocidad constante a menos que haya una fuerza que altere esa velocidad. ¿Está claro la ley de la inercia? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Bueno, la segunda ley es la que me define qué es una fuerza. Y ustedes vieron que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero esta formulita de acá, esta fórmula es incorrecta. Esa está mala. ¿Por qué? Si en todos los libros dice eso. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, eso en realidad no es tan cierto.
para efectos del curso sí funciona, pero no es totalmente cierto. Para eso les voy a definir un concepto que se llama el momento lineal del cuerpo o de un sistema de partículas, que este lo vamos a trabajar más adelante para ver lo que es colisiones y otras cosas. Pero vamos a definir el momento como la masa del cuerpo por la velocidad que tenga el cuerpo. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Entonces, ¿qué tiene más momento? Una bala a 500 kilómetros por segundo o, bueno, a 600 metros por segundo o una motocicleta a 1 metro por segundo. ¿Ok? Eso va a depender entonces de la masa y la velocidad. ¿Verdad? No porque un cuerpo sea más pequeño que otro o tenga menos masa, significa que va a tener menos momento. Si tiene más velocidad, tiene más momento. Entonces, lo que nos dice o lo que explicó Newton en su momento es que la suma de todas las fuerzas es igual al cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Más o menos, profes. Más o menos. Ok. ¿Puedes repetir eso último que dijo, por favor? Ok. En realidad, la fuerza se define como el cambio del momento con respecto al tiempo. Esa es la forma como se define la fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si derivamos el momento? Vean que el momento se define como masa por velocidad. ¿Y cómo derivamos un producto? Los que ya La llevaron primera cálculo. derivada por la segunda sin derivar, Ajá, más la primera sin derivar por la segunda derivada. es exacto. Por la velocidad más la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿Y quién es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Al final, en serio, no. Lo de abajo, masa por aceleración, porque esa derivada de masa es ese cero. Esto es aceleración, correcto. Ujú. ¿Y quién dice que la derivada de la masa se hace cero? Y es que no es una constante, dice, pum. Cuando usted anda en automóvil o cuando va a un cohete, Ah, no cambia, sí. Se mantiene. la masa se mantiene constante. Digamos, Mm, lance usted un cohete al espacio. no, ¿Por qué no se no. mantiene constante la masa? Al menos en ese caso del cohete, porque se está gastando el combustible. Entonces, Excelente. ajá, Ajá, una parte, lo de velocidad de escape y todo eso, no lo uso. correcto. Entonces, si ustedes quieren usar las leyes de Newton,
de una manera muy precisa, como se ocupa en cohetes o en cuestiones espaciales, o si se ocupa en algún proceso muy específico, vean que ese cambio de masa sí me va a alterar la fuerza que yo tengo que estar aplicando. ¿Qué pasa si ustedes tienen un balde lleno de agua? ¿Verdad? Lleno de agua y el agua se va cayendo. Vean que entonces la masa no permanece constante. Y estos son ejemplos típicos, digamos, de soluciones ingenieriles a ciertos trabajos. ¿Sí? ¿Me siguen con esto, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, esto que nos dijeron, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, eso es falso, porque hace falta este término. ¿Ok? A mí me gusta siempre hacérselos ver. ¿Me van entendiendo o no? Compañeros, compañeras. Ok. Pero para los ejercicios que vamos a trabajar en el curso, ustedes ya son conscientes de que esa parte existe. Por lo menos, aunque no se acuerden muy bien de estas palabras que les estoy diciendo, sé que en algún momento, si ustedes ven como alguna cuestioncita ahí rara que está pasando con algo que trabajen, se van a acordar de este momento y van a decir, ay, es que me falta ese otro término. Entonces ya ustedes con más herramientas, matemáticas y todo, van a poder establecerlo. Pero, entonces, para efectos del curso, nosotros vamos a decir que la masa del cuerpo no cambia. Y si la masa del cuerpo no cambia, ¿qué pasa con esa partecita? Lo que había dicho. Se hace Sí, cero. sí. Exacto. Entonces, esta de acá sí va a ser válida para efectos del curso. ¿Me siguen con esto o no? Compañeros, compañeras. Sí, profe, ahora está más claro. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, sí. Ok, excelente. Y ahora vamos con la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton básicamente se llama la ley de acción-reacción. Eso significa, ¿verdad? Que si usted aplica una fuerza sobre un objeto, este es un caso, digamos, me gustó este que vi. Usted está en patines. ¿Qué pasa si usted es maldoso y empuja a la muchacha? O si la muchacha es maldosa y empuja al hombre para que se caiga. Ambos con la misma fuerza que empujan, también ella se echa para atrás, digamos. Exacto. La fuerza, si ella es la que empuja, al tener menos masa, ¿verdad? De viaje se ve que este va a tener una masa mayor, entonces ella se va a ir más rápido para atrás. ¿Ok? Por eso casi siempre los maldosos son los hombres. Porque como tienen más masa, entonces no sienten tanto el efecto. ¿Ok? Igual un boxeador. Si un boxeador le pega en la cara a otro, ¿verdad?
ahí en realidad los dos están, la cantidad de fuerza que está aplicando uno sobre el otro siempre va a ser la misma. Entonces en una pelea siempre sería un empate. El asunto es que al que le pegan en la cara, ese se puede decir que es lo mismo que si él le estuviera pegando con la cara al guante del boxeador. ¿Ok? Entonces, en realidad, el boxeo siempre debería de quedar empate por la tercera ley de Newton. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. O Sí. sea que el boxeo no sirve para nada. No, digamos. Profe, yo dudo mucho que si a uno lo noquean, lo vea como un empate. Ese es el Ay, asunto. Pero usted se puede noquear solo. Si usted le pega un buen cabezazo a la otra persona y usted aguanta menos que la otra persona, entonces usted se noqueó. Usted se puede noquear solo. típico. ¿Ok? Entonces eso puede pasar. Bueno, Profe, sí. ¿la fuerza es aplicada sobre el objeto que está recibiendo, por decirlo así, el empujón, o es aplicada por el que la da? Es que esa es un poco el, digamos, el filosofar un poco al respecto. Si usted le pega un golpe a la pared, un golpe bien fuerte, usted se quebró los dedos. Entonces, ¿quién es el que está aplicando la fuerza? ¿La pared o su mano? Los dos, ¿no? Es que por eso es por lo que se dice que las fuerzas se aplican de un cuerpo a otro y siempre son aplicadas en la misma magnitud, pero en direcciones diferentes. Sí. Compañero. Sí, cierto, profesor, me había olvidado que habíamos hablado de eso. Ok. Entonces, eso siempre lo vamos a tener ahí presente. ¿Van entendiendo la materia hasta acá? ¿Conceptual? Compañeros. Sí, profe, está Sí, bien. profe. Sí. Ok. Lo que nos hace falta es un poquito. Vamos a ver entonces. Nada más les voy a hablar de estos tipos de fuerza. Ver fuerza normal, fuerza de rozamiento, el peso de los cuerpos, que eso es lo que les tengo que hablar un poco, y ver lo que sería la tensión en las cuerdas. Pero como ya llevamos bastante tiempo hablando, ¿qué les parece si hacemos un receso? Y terminamos de hablar de esto y volvemos y hacemos algún ejercicio. Sí. Sí, profe, estoy de acuerdo. Ok, no hay problema por mí. Ok. Sí, más que todo es como para que asimilen ese montón de información que les he dado. Entonces, voy pausando. Ok, compañeros, compañeras. Entonces, volvemos ya del receso. Y lo que les estaba hablando era un poco de los tipos de fuerza que existen. En realidad, esta filmina siempre digo lo mismo. Esta filmina es completamente falsa. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Porque en realidad solamente existen fuerzas a distancia. Y son las conocidas 4 fuerzas fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Cuando usted toca
digamos, yo que me estoy tocando las manos o estoy empujando una mano con la otra, ¿verdad? O qué sé yo, cuando usted golpea la pared o cuando usted jala un mecate o lo que sea, en realidad ahí lo que están actuando son fuerzas, ¿cómo es que se llama? Lo que están actuando ahí son interacciones entre los electrones externos de mi mano, digamos, aquí está la mano, y aquí está el otro objeto, ¿ok? Entonces, estos electrones externos acá, estoy dibujando gigantes, estos son los que interactúan con la otra, con el otro objeto, generando así esa fuerza que hay ahí. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y en realidad nunca se llegan a tocar esos dos cuerpos. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿O me siguen o no? Sí, profe. Sí. Entonces, significa que ese beso apasionado que le dieron al novio o a la novia, en realidad nunca tocaron los labios. Ay, qué Sino, buenas. sino son interacciones entre los electrones externos de los labios los que están actuando ahí. Me siento estafado. Ok. Ya no Importante. se puede decir que son infieles, profe, si nunca hubo contacto. Exacto. No, y eso no funciona en la corte. Digamos, si usted dice que, qué sé yo, si vieron a algún esposo por ahí siendo infiel, eso no funciona en la corte. Lo siento. Pero sí, eso es en realidad lo que pasa. Ok, entonces, acá yo hice esta filmina principalmente es como para que sea un poquito más sencillo cuando ustedes van a aplicar fuerzas o van a ver fuerzas ahí. Entonces vamos a decir que las fuerzas de contacto, aunque no existen, ¿verdad? No existen como tal, pero las podemos trabajar. Y podemos decir que pueden ser como que, de ahí como la fuerza normal, una fuerza que se aplica entre el suelo y el objeto, la fuerza de fricción, si el objeto tiene una cierta velocidad o se mueve en una dirección, vamos a tener una fricción hacia el otro lado, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Si aquí yo tengo un cable que lo está jalando, va a generar una tensión. Entonces, esta tensión del cable va a ser entonces una fuerza de contacto. ¿Ok? Que sabemos que principalmente son interacciones electromagnéticas las que hay ahí. Ahora, fuerzas a distancia. Por ejemplo, usted necesita estar en contacto con la Tierra para que la Tierra lo atraiga a usted. Compañeros, compañeras. No, profe. Entonces, esa es una fuerza de distancia. El peso de los cuerpos. Si esto es, digamos, un material de hierro y yo pongo un imán acá, el imán lo va a atraer con una fuerza de distancia. ¿Ok? Entonces, eso es como para que ustedes nunca se olviden principalmente del peso. ¿Verdad? Y si tengo fuerzas que aunque este cuerpo
está trayendo el otro, no están interactuando directamente entre sí. La fricción sí está interactuando entre sí porque es, por ejemplo, con el suelo o con una pared u otra cosa. La normal también, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de fuerzas. Por eso es por lo que yo las dividí en estas dos. Y ustedes dicen, ustedes cuando van a resolver un ejercicio, siempre van a analizar y van a decir, ok, ¿hay fuerzas a distancia? Sí, ¿cuáles? No. Bueno, siempre hay la gravedad, entonces siempre la vamos a poner. ¿Cuáles fuerzas hay en contacto? ¿Y quién es el otro cuerpo que está generando esa fuerza? ¿Ok? Porque, por ejemplo, veamos una cosa. ¿Qué pasa si usted va en un autobús? Compañeros. Y el autobús viene y da la vuelta en una curva. Aquí está usted. ¿Ok? ¿Qué siente usted? Bueno, primero, hagamos algo sencillito. El autobús pega un frenazo. ¿Qué siente usted? Que uno se va para adelante. Entonces, ¿hay alguna fuerza que la empuje usted hacia adelante? Compañeros, No, eso es la inercia. Fuerzas ficticias. eso es una pseudo fuerza, correcto. Ujú. Y eso depende porque usted está midiendo las cosas en el sistema de referencia del autobús, porque usted está encima del autobús. Y esas pseudo fuerzas son cosas que no existen. Aunque usted siente el efecto y todo eso es por el sistema de referencia donde usted está viendo las cosas. Si una persona lo ve desde afuera, la persona ve que usted sigue normal a la misma velocidad que venía, pero el autobús se detuvo. Eso es lo que ve una persona desde afuera. O sea, no existen esas fuerzas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ahora, si el autobús da la vuelta, ¿qué siente usted? Se siente un empujón hacia un lado, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Se siente un empujón que lo tira hacia afuera de la curva. Pero en realidad no es tan así que se siente, sino en realidad lo que pasa es que usted, por primera ley de Newton, va a seguir en línea recta a menos que haya una fuerza que haga que usted dé la vuelta. La fuerza que hace que el bus pueda dar la vuelta sin caerse sería una fuerza centrípeta que va hacia adentro, y esa fuerza centrípeta que va hacia el centro de la curva, en realidad, por lo general, digamos, para eso es para lo que se construyen las carreteras. No sé, se logra ver más en un hipódromo, digamos, en donde hay gente en bicicleta dando vueltas. No sé si han visto esos. Ah, peraltes. Exacto. Entonces, con ese ángulo de inclinación, que ese ángulo se llama el peralte de la curva, entonces ese es el que genera esa fuerza centrípeta para que el autobús pueda dar vuelta de una manera adecuada. Ok, esas son como las cosillas que pasan ahí. Entonces, esas fuerzas o esas pseudo fuerzas son culpables, digamos, de lo que se conoce como la fuerza de Coriolis, ¿verdad? Que es la que
¿Ustedes vieron, alguno de ustedes es fan de Los Simpson? ¿O han visto Los Simpson? Bastantes episodios. Yo, supongo que mucha gente, pero Ok, ¿han visto el que Bart llama a Australia? sí, ese es un clásico. Ok, La de los inodoros, sí. exacto, eso es el peralte. Que en una parte del globo terráqueo, el agua gira para un lado y en otra parte el agua gira para el otro. ¿Ok? Pero eso, más que con el agua, eso se genera es con con lo que serían huracanes o cosas por el estilo. El simple hecho de que existan huracanes, eso es debido a que estamos en un sistema de referencia no inercial. ¿Ok? Eso, creo que no lo van a ver en la carrera a menos de que lo necesiten. ¿Ok? Pero es como para que lo tengan ahí en cuenta y sepan de dónde vienen esas cosas. ¿Ok? Entonces, las fuerzas a distancia, vamos a decir que son las 4 fuerzas fundamentales, que de estas fuerzas fundamentales ustedes tampoco van a ver todas a lo largo de su carrera, porque en realidad no les interesa lo que suceda dentro del núcleo de los átomos. Si alguno de ustedes ve algo de radiación o cosas por el estilo, quizás vean un poco la fuerza nuclear débil, que es la responsable, digamos, de que un neutrón se convierta en un protón, en un electrón y en un antineutrino o cosas por el estilo. Y de ahí salga una cierta cantidad de radiación. Pero eso no, digamos, no es tan importante. Física 2 va a tratar solamente de las fuerzas electromagnéticas. Física 3 es otra cosa, se trabaja en termodinámica, pero siguen siendo fuerzas gravitacionales o fuerzas electromagnéticas. Y bueno, aquí en física 1 vemos un poquito la fuerza gravitacional. Entonces eso es un poco lo que tenemos con respecto a esas fuerzas. Estas en realidad ocurren, básicamente es dentro del átomo que vamos a tener 2 partículas cargadas muy cerca una de la otra. Entonces, para evitar que se repelen, es lo que existe en las fuerzas nuclear fuerte, que evita un poco eso. Pero si esas cosas no las vamos a trabajar. ¿Ok? Nada más como para que las conozcan. Entonces, bueno, aquí tenemos cuestiones como el peso de los cuerpos, que el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a cada cuerpo y está dado como la masa del cuerpo por el campo gravitacional en ese momento. Ok, la otra semana ahí les voy a hablar un poquito del campo gravitacional y vamos a ver un poco por qué G es 9,8. Ok. Entonces, siempre va aplicado hacia el centro del planeta. Siempre. Ahora tenemos lo que es la fuerza normal, que la fuerza normal se llama a la fuerza de reacción que se genera entre un cuerpo y la superficie donde se encuentra. ¿Ok? Digamos, si yo tengo una caja en una superficie acá, entonces la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Compañeros, siempre va a ser perpendicular a la superficie y es en contra de la fuerza que está ejerciendo
el objeto de esta fuerza que estaría ejerciendo el objeto sobre la pared, ¿verdad? Que es la que permite que el objeto no se mueva. ¿Me siguen, compañeros? Sí, no, más o menos. Profe, no sé si podría dar como un ejemplo así en la vida real con esa fuerza. Con la normal. Sí, por favor. Ah, bueno, ahí, cuando usted está de pie sobre el suelo, cuando usted está de pie sobre el suelo, ¿qué sucede? ¿Cuáles fuerzas tiene usted ahí? Acuérdense que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sí. Sí. Entonces, ¿usted qué fuerzas está percibiendo? Puede ser el peso, ¿no? El peso, que es la fuerza que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Y ahora, pero usted, si esa es la única fuerza que hay, usted se está acelerando. Compañero. No sé, creo que no, porque estoy... Usted está en el mismo lugar. Ajá, sí, estoy en el mismo lugar. Entonces, usted no tiene aceleración. No. Entonces, tiene que haber una fuerza que ejerce el piso hacia arriba, que esa es la normal. Y en ese caso, la normal es igual al peso. Para que la suma de fuerzas en el eje Y sean 0. Ah, ok, ok. Sí, Ahora sí entiendo, profe. Sí, sí. pero no Gracias. siempre, ok, esto de acá no siempre ocurre, ¿verdad? Eso es como el caso típico cuando usted está así. Ok. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, si usted agarra y pone un libro sobre el techo? Le aplica una fuerza hacia arriba que es mucho mayor que el peso. Entonces vea que el libro siente la fuerza del peso. Usted lo sostiene hacia arriba bien duro. ¿Ok? Si su techo es muy frágil, se va a quebrar. Pero si logra resistir, entonces el techo va a aplicar una fuerza hacia abajo que va a ser la normal. Y en ese caso, como el objeto está pegado en el techo, ¿cuáles fuerzas tengo en el eje Y? Tengo la fuerza que va para arriba, el peso que va para abajo. Y vea que la normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces también va para abajo. Entonces eso tiene que ser 0. Eso implica que la normal va a ser igual a la fuerza que usted le aplicó menos el peso. ¿Me sigue? Compañero. Sí, sí, profe. Sí, sí. Sí, entonces lo que quiero es que vean que no solamente está este caso típico, porque muchas veces la gente dice la normal es igual al peso y eso es falso. Solo en unas ciertas condiciones se cumple. ¿Ok? Es algo que quiero que lo tengan muy presente. Ahora, ¿qué sucede, digamos, cuando ustedes pasan un muerto muy rápido? Aquí viene la llanta del carro y pasa muy rápido, entonces la llanta, si voy demasiado rápido, la llanta se va a salir del muerto. Entonces, por eso es por lo que se siente el golpe.
¿Ok? Compañeros, ¿me siguen? ¿O no? Sí, profe. Entonces, Un muerto es como policía acostado, ¿no? no O sea, sé, como eso amarillo en las calles, ¿verdad? Sí, eso sí. amarillo, sí, sí, sí. Sí, Ah, ok, ok. Ah, sí, bueno, es que, gracias. ¿cómo le llaman ustedes? Ah, policía acostado. ¿Un policía acostado? Ujú. Ya, ya. Nunca había escuchado ese término. ¿De dónde es? Ah, de acá en Nicaragua. Ah, de Nicaragua. Sí, Ya. sí. Sí, no, aquí se le llaman muertos. Entonces, en ese caso, vean acá que la llanta no está apoyada sobre nada, ¿cierto? No hay superficie que lo apoye. Entonces, en esta llanta no hay normal. En esta sí hay normal. O ahí vamos a ver el caso también del carrusel. Digamos, cuando tenemos un lazo acá en una montaña rusa y está el carrito aquí arriba. Si apenas pasa el carrito, vean que aquí se despega. Como se despega, no hay normal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que entender muy bien qué es esa fuerza normal. ¿Está claro? ¿Les quedó claro con esos ejemplos qué es la normal? Sí, profe. Entonces, la normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre la cual está un objeto hacia el objeto. Eso es lo que se llama la normal. Siempre va a ser un número positivo, ¿verdad? Si nos da un número negativo, la normal, y la colocamos bien, digamos aquí, aunque la normal como vector es negativo, la normal no puede tener valores negativos. ¿Ok? Bueno, fuerza de fricción. Para explicarles esto, lo mejor es, bueno, voy a ir un poco al grano porque ya nos estamos pasando el tiempo. Vamos a un ejemplo en específico. Cuando ustedes van, sobre todo a la casa del abuelo, ¿verdad? Que es donde a veces hay objetos o hay gavetas que están bien atoradas porque nunca se abren. ¿Qué sucede si ustedes agarran una gaveta muy atorada y le empiezan a hacer fuerza? Le hacen un poquito de fuerza. ¿Qué va a pasar con la gaveta? No va a ceder. No va a ceder. Okay. Esa palabra es importante. ¿Qué sucede en el momento en que empieza a ceder la gaveta? Sale con fuerza. Bueno, o sea, sale rápido, digamos. Sale muy rápido. El famoso cuando se cae uno de espaldas abriendo una gaveta. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo con un objeto muy pesado. Si yo tengo un objeto muy pesado y empiezo a moverlo, de ahí empiezo a aplicar fuerza. Si yo le sigo aplicando la fuerza, básicamente el objeto sale disparado. Y yo me voy a caer. ¿Ok? Entonces, eso sucede por lo siguiente. Acá, en el momento
en que el objeto no se está moviendo, el objeto acá, debido a las interacciones que hay entre el suelo y el objeto, ¿verdad? La rigurosidad del suelo, etcétera. Por ejemplo, traten de lavar el pavimento con una esponja Scott-Brite. Hay una fricción increíble. Sí. Compañeros. Sí, profe. Entonces, la fuerza que ustedes aplican va a ser exactamente igual a la fricción, porque solo van a haber dos fuerzas, una de fricción y la fuerza que ustedes aplicaron. Por lo tanto, como el objeto no se mueve, la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces significa que la fuerza menos la fricción es igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, fuerza y fricción son iguales. Ahora, llegamos al punto máximo, le vamos aplicando poquito a poquito fuerza cada vez más grande y llegamos a un punto en el cual ya el objeto empieza a moverse. Pero lo que sucede es que de inmediato sale acelerado. Y eso es porque la fuerza de fricción estática es mayor a la estática máxima, porque puede haber una fuerza de fricción igual a la fuerza y esa fuerza no lo va a mover. Es mayor siempre a la fricción cinética. Y la fuerza de fricción cinética siempre es constante. Bueno, en realidad no es totalmente constante, pero para efectos del curso sí la vamos a tomar como constante. Vean aquí que tiene unos pequeños altos y bajos. ¿Ok? Pero eso no... Profe, una pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice que la fuerza de, bueno, de fricción no es constante? ¿En qué momento puede variar, por ejemplo? Antes, digamos acá, si yo le aplico 3 newton de fuerza, entonces, ¿cuál es la fricción? Si no se mueve el objeto. De 3 igual. Ok, y si yo le aplico 5 newton y aún así no se mueve, ¿cuál sería la fricción? 5. 5, entonces está variando la fricción. Entonces, la fricción estática toma el mismo valor de la fuerza que yo le estoy aplicando. Por eso esa fricción va variando hasta que llegue al punto de rompimiento, que es en el momento en que el objeto se empieza a mover. ¿Ok? Entonces, la estática es cuando el objeto está quieto, está estático. Y la cinética es cuando el objeto se empieza a mover. ¿Ok? Aquí está quieto y aquí está en movimiento. Sí. Compañera. Sí, profe. Ok. Entonces, la mayor, digamos, hasta donde resiste el objeto va a estar dado por una formulita. Y la formulita de la fricción estática máxima que yo puedo tener es conocida como el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal del cuerpo. Por eso es más fácil, digamos, mover un cuerpo menos pesado que mover un cuerpo más pesado. El más pesado, ¿verdad? Si es del mismo material, entonces va a costar más romper esa fricción. Porque el más pesado tiene más normal. Si está en un plano
en un plano. ¿Ok? Y este coeficiente de fricción solamente depende de los materiales que tenga. La temperatura, la humedad y cosas por el estilo. De eso depende el coeficiente de fricción. Por eso dicen que cuando usted anda en la carretera manejando, tiene que tener más cuidado cuando está lloviendo, porque la humedad que hay en ese momento, entonces va a interferir en ese coeficiente de fricción. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, bastante claro. Ok. Mientras que cuando el objeto se mueve, cuando estamos en la parte del movimiento, el coeficiente o la fricción siempre va a ser la misma y está dada por el coeficiente de fricción cinético, que también depende de los materiales. Esto es característico entre varios materiales, multiplicado por la normal. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos ver que el coeficiente de fricción estático siempre va a ser mayor al coeficiente de fricción cinético. ¿Ok? Entonces, eso es un poco con respecto a esto. Y con respecto a las cuerdas, digamos, cuando yo tengo una cuerda, vamos a tener una cuestión que se llama la tensión. Entonces, vamos a ver acá. La cuerda, vean ustedes, que va a jalar básicamente a la caja hacia arriba. Entonces, la tensión va a ser aplicada hacia arriba. Esa es la fuerza que existe entre los diferentes eslabones que componen una cadena, por decirlo así, o que componen una cuerda, para verlo como átomos individuales. Entonces, eso significa que este eslabón va a jalar el objeto que está a la izquierda, lo va a jalar hacia la derecha con una tensión. ¿Ok? Y a su vez, el segundo eslabón va a jalar hacia la derecha el primer eslabón con esa misma tensión. Pero por tercera ley de Newton, el de la derecha jala al de la izquierda hacia la derecha. Entonces, lo va a jalar con esa misma tensión. ¿Me siguen con esto? ¿O no? Compañeros, compañeras. Entonces, por eso, para simplificar un poco las cosas, cuando tenemos algo así, yo voy a decir, ok, aquí yo voy a tener una tensión y este va a jalar hacia abajo con una tensión. En este caso, vamos a tener una tensión para allá. Y aquí voy a tener una tensión siempre en contra de donde está el punto de interés. Sí. Sí, profe. Por el momento, vamos a decir entonces que las poleas son ideales. O sea, esta polea no va a tener, lo voy a considerar sin masa y sin inercia. Y como no tiene masa ni inercia, que eso lo vamos a ver más adelante, qué pasa cuando tiene inercia, entonces yo voy a decir que estas tensiones en cualquier punto de una misma cuerda siempre van a ser la misma. ¿Ok? El valor de esa tensión siempre va a ser la misma, sin importar el punto donde yo tenga la cuerda. ¿Está claro?
Compañeros, compañeras. Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Sí, Profe, nosotros vamos a ver lo de cuando hay varios, ¿cómo se dice? Ejes. varios ejes, ¿en qué sentido? Que no me acuerdo qué era, que uno podía, que era por decirlo así como una gata, que uno aplicaba cierta fuerza y se multiplicaba. Ah, podemos verlo aquí. Sí, Aquí profe, es que podemos yo me ver. acuerdo que eso en el cole era lo que me daba como un montón de problemas. Ah, no, ya sé qué es lo que dice usted. Sí, sí, lo de la palanca. Una palanca. Que usted aplica una fuerza para acá y esto entonces va a aplicar una fuerza mucho mayor. No, no, profe, creo que es más como el 3 y el 4 de este dibujo. Sí, Sí. ok. Entonces, sí, vamos a, digamos, este dibujo, el 3 y el 4, sí lo vamos a trabajar un poco y vamos a analizarlo ahí un poquillo. Por el momento me gustaría, si quieren, hagamos este, que este es más sencillo. ¿Ok? Como para que lo, bueno, es que quiero hacer alguno que no sea muy complicado. ¿Verdad? Como para, bueno. Lo único es que si hacemos este, no nos va a dar tiempo de, ¿cómo es que se llama? De hacer mucho. Hagamos, este no lo quiero hacer como tal, sino lo que quiero que mostremos o lo que quiero que veamos es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre de un objeto. ¿Ok? Y este como tengo una rampa inclinada, entonces voy a trabajarlo aquí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, vamos a llamar, o lo primero que vamos a hacer a la hora de resolver problemas es identificar las diferentes fuerzas. Y generamos, a partir de eso, un diagrama de cuerpo libre. Entonces, este objeto yo lo puedo representar como si fuera un punto. ¿Ok? Para analizar fuerzas. Y en ese punto, entonces yo voy a escribir todas las fuerzas que hay aplicadas en él. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces, ¿cuáles fuerzas hay sobre esa caja? Tenemos el peso, que el peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. ¿Cierto? ¿Qué otra fuerza tenemos? La normal. Tenemos la normal, que siempre es perpendicular a la superficie. O sea, va a ir aquí inclinada. ¿La ven? ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos la fricción, que va a ir en contra del movimiento o en contra de la tendencia de movimiento. Eso lo vamos a ver el martes un poquito mejor. Entonces la fricción, si la caja se está moviendo para arriba, la fricción va a ir para abajo. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos también la fuerza F. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ese montón de flechas alrededor del punto es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, yo a ese diagrama, entonces le voy a colocar un sistema de referencia. Entonces, lo mejor cuando yo vaya a poner mi sistema de referencia es ponerlo siempre en la dirección que va la aceleración del cuerpo. O hacia donde se está moviendo el cuerpo. ¿Por qué? Que acuérdense que la suma de fuerzas como vector es igual a masa por el vector aceleración. Por lo tanto, ¿qué sucede si la aceleración solo está en uno de los ejes? Digamos en el eje X. Entonces sabemos que la suma de las fuerzas en el eje X es igual a masa por la aceleración. Y la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque la aceleración no está en ese eje. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, o sea, está toda distribuida solo sobre X y el Y es 0. Correcto. Por otro lado, si yo uso este otro sistema de ecuaciones, digamos, la que está en amarillo, entonces vean que la aceleración va a tener componentes. Entonces aquí sería por la aceleración, coseno del ángulo, y aquí sería masa por aceleración, seno del ángulo. ¿Lo ven? Y esto, para resolver ecuaciones, me puede complicar las cosas. Entonces, por eso es por lo que si está inclinado el objeto, o la dirección hacia donde vaya la aceleración, es la mejor forma de poner mi sistema de coordenadas. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, pero no sería como impreciso porque la ¿Qué? fuerza no se aplicaría. Bueno, no sé, según yo en el cole, uno Ajá. como que hacía que la fuerza tuviera cierta parte en Y o en Y, porque se pierde, ¿no? Como el No man porque está jalando vea, en una dirección con 30 grados. no porque vea que aquí, al ponerlo en 30 grados, al ponerle los 30 grados a esta fuerza, entonces yo sé que la fuerza en X, esa fuerza va a tener dos componentes. En X sería la fuerza por el coseno de 30 y en Y sería la fuerza por el seno de 30. ¿Me sigue, compañero? Más o menos, profe. Entonces ahí esto, digamos, este yo lo metería en esta ecuación y este otro estaría metido en esta ecuación. Lo contaría en una ecuación o en otra. Esta fuerza de fricción va metido en esta ecuación. La normal, vea que está en Y, entonces va aquí. Y el peso, vea que el peso va a tener una componente en Y y una componente en X. Mm, Entonces igual con ese ángulo voy a meter una parte aquí y otra parte acá.
Sí, Sí, entonces es, es lo mismo, digamos. sí, Es lo mismo que tener el plano recto. sí, digamos, Bueno, o sea, me refiero, matemáticamente, sí, yo lo entiendo. Matemáticamente le va a dar exactamente igual hacerlo de una forma u otra, con un sistema o con otro sistema. Va a dar exactamente el mismo resultado. Sí, sí, profe, ahora sí. Sí, me costó un toquecillo, pero ya la agarré. ok. La diferencia es que si yo la aceleración es hacia donde pongo uno de los sistemas de coordenadas, a la hora de a la hora de resolver la ecuación, va a ser más fácil si yo pongo el eje de coordenadas hacia donde se está moviendo el objeto. Ese es el asunto. ¿Ya? Igual usted lo puede hacer como usted quiera. Digamos, el sistema de coordenadas que usted quiere usar, si usted quiere usar un sistema de coordenadas aquí, qué sé yo, uno que sea algo así y así, donde todas las fuerzas que hayan, todo tengan componentes, igual usted lo va a poder resolver, sin importar el sistema que usted use. ¿Ya? Pero este consejo es para simplificar la resolución de las ecuaciones, para que sea más fácil resolverlas. Porque si no tengo que empezar a meter senos y cosenos de ángulos y cosas y eso empieza a hacerse un despelote. Y si no tiene un orden bastante estricto y llevarlo muy claro, al final se le puede, se puede hacer bolas resolviendo esa ecuación. ¿Está claro, compañero? Sí, sí, profe, es como, o sea, sí, yo sí me entiendo, no sé cómo explicar, pero sí lo entendí. Ok. Acá entonces lo que me interesa no es el sistema, no es eso de ahí, sino lo que me interesa es que este diagrama esté bien hecho. Una vez que el diagrama esté bien hecho, yo le pongo encima el sistema de coordenadas que mejor me sirva. ¿Ok? O el sistema de coordenadas que me dé la gana. Pero tengo que tener muy bien establecido todas esas fuerzas y todas esas cosas que se aplican en un objeto. Sí. Y como estoy sumando vectores, vean que los vectores solamente los puedo sumar en las mismas coordenadas. Entonces, solo lo de X con lo de X y lo de Y con lo de Y. Entonces, eso tengo que tenerlo muy claro y muy controlado. Entonces, vamos aquí, nada más, ya son las 7. Entonces, para preguntarles para la otra semana, ¿qué les parece si mejor tenemos las dos clases para hacer bastantes ejercicios y ejercicios diferentes? Ok, por ahí. Sí, profe, mejor. Sí, Sí, profe, a mí también me parece. ok, excelente. Entonces, la otra semana, si no cualquier cosa, ustedes me acuerdan ahí el martes para que tengamos las dos clases y resolver bastantes ejercicios al respecto. Ahorita, digamos, me quise enfocar mucho en la teoría como para que todo quede bien claro y ya la otra semana nada más digo, ¿se acuerdan de esto? Entonces aquí lo estamos aplicando. Y esas cosas, entonces vamos a utilizarlas para la próxima semana.
Ujú. Entonces, si no hay dudas adicionales, voy parando el video, ahí despidiéndome de los que están viendo el video y me quedo por aquello de que tengan alguna duda.